Como siempre, agradeceros la asistencia, ¿no?, a los medios de comunicación y, si me lo permitís, también agradeceros por vuestra profesionalidad, porque sin ustedes, los medios de comunicación, no sería posible el trabajo del grupo municipal al que yo represento, ¿no?, ya que mucha de la información que obtenemos la obtenemos a través de ustedes, ¿no? De hecho, podría decir que el tema que vamos a tratar hoy, que es referente al plan de empleo social y a las plazas laborales que va a sacar el Ayuntamiento de Plasencia. Ahora os voy a explicar por qué digo laborales y no funcionarios. Es a través de ustedes, ¿no? A través de la información que tenemos, a través de ustedes. De hecho, la concejala de Empleo, de Recursos Humanos, en la última comisión a la que corresponde y a la que podemos lanzar este tipo de preguntas y este tipo de cuestiones, no asistió, ¿no? No asistió, ni tampoco se excusó su no asistencia, ¿no? Efectivamente, como hemos dicho, la rueda de prensa que hoy hacemos trata sobre dos cuestiones fundamentales: el plan de empleo social y las nuevas convocatorias de empleo público que va a sacar el Ayuntamiento de Plasencia. Y sí sería bueno tener en cuenta que son conceptos totalmente distintos, ¿no? De hecho, son indiferentes y de hecho se podrían hacer los dos de forma conjunta. Esa es nuestra propuesta: que se recuperen los 10 puestos de trabajo perdidos en el plan de empleo social, porque son necesarios para la plantilla del Ayuntamiento de Plasencia, como se ha demostrado. Se genera una perspectiva a la ciudadanía de Plasencia, en este caso a personas con una capacidad adquisitiva determinada, y esa perspectiva pues no ha sido cumplida por parte del Ayuntamiento de Plasencia. Nosotros, la mala acción, ¿no?, o la mala ejecución de este plan no la podemos achacar a otra cosa que no sea la mala planificación política que hay dentro del Ayuntamiento de Plasencia, o el intentar no ejecutar este plan, ¿no? Lo que no se puede hacer, desde luego, tal y como hace la concejala, es a un día criticar este plan, presentarte a la convocatoria y hacerlo a regañadientes y mal, ¿no? De ahí la situación en la que nos encontramos, ¿no? El Ayuntamiento de Plasencia ya lo sabía desde octubre que iba a salir este plan. O sea, era una cuestión de planificación política que desde luego demuestran que no tienen. Nosotros decimos que son cuestiones totalmente distintas porque van dirigidas si me lo permiten, a personas distintas, ¿no? Las plazas de oposición serán para las personas que mejor demuestren su preparación, de forma resumida, y el plan de empleo social va dirigido a personas con recursos limitados económicamente y con unas condiciones sociales muy determinadas, con lo cual es necesario la recuperación de los 10 puestos de trabajo perdidos en el plan de empleo social, porque hay un gran sector de población en la ciudad de Plasencia que tiene muy difícil la empleabilidad si no es a través de estos planes de empleo. Sacar las plazas de empleo público no es otra cosa que darnos la razón a este grupo municipal cuando votábamos en contra de la relación de puestos de trabajo, ¿no? Por descartado queda que nosotros estamos totalmente de acuerdo con que se saquen las plazas de empleo público, ¿no?, por concurso-oposición. Pero efectivamente nosotros, cuando se votó favorablemente con los votos del Partido Popular la relación de puestos de trabajo hace escasamente 40 días, nosotros decíamos que el Ayuntamiento de Plasencia tenía falta de personal, ¿no?, como son las plazas que describió antes ayer la concejala, ¿no? Son en concreto 21 plazas vacantes de funcionarios y 14 plazas vacantes de laborales. 28, ¿no? Son 28 vacantes de funcionarios y 14 plazas vacantes, no, 19 vacantes laborales. Lo que se vendrían a cubrir pues son solamente 12 plazas, en este caso de laborales, porque la categoría que ha descrito la concejala el otro día en rueda de prensa no son funcionarios, sino son laborales. Hay una diferencia
sustancial, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que utilizar la terminología con el máximo rigor posible y no, desde luego, no decir cosas que realmente no son realidad, ¿no? De hecho, nosotros lo que afirmamos con rotundidad es que sacar estas plazas de empleo público no puede ser la contrapartida de la mala gestión y de la inoperancia e ineficacia de dicha concejalía, y es más, lo extendería al propio equipo de gobierno, ¿no? No existe, por tanto, entonces esa expresión que ella utilizó de compensación, ¿no? Si es necesario, por supuesto, otro argumento a favor del plan de empleo social, si es necesario hacer una discriminación, en este caso positiva, hacia las personas que tienen una renta difíciles, ¿no? Y yo diría que cierta dificultad en un momento determinado para poder sacar la plaza de laboral, ¿no? Existe, por tanto, creo, condiciones sociales y económicas en la ciudad como para afrontarlo, ¿no? O al menos que el equipo de gobierno fuera lo suficientemente valiente como para no presentarse esta convocatoria como han hecho otros ayuntamientos. Pero lo que falta es precisamente la determinación de afrontar lo que pueda venir después, ¿no? De esa decisión política, porque no es otra cosa que una decisión política que tiene que tomar. No existe tampoco por parte del ayuntamiento ningún informe, ni siquiera que desaconseje una contratación masiva, menos que lo prohíba. Esto más bien me suena a los informes que se hacen en muchas ocasiones por parte de intervención relacionado a gastos, ¿no? Se hace una serie de consideraciones, ¿no? Pero una prohibición como tal no existe. De hecho, yo ayer le pregunté a los técnicos del Ayuntamiento de Plasencia sobre la existencia de este informe y no se sabe. No se sabe de la existencia de ella. Parece mentira, ¿no? Que la concejala de Recursos Humanos, por sus características profesionales, haga este tipo de afirmaciones, ¿no? Donde afirma que no existe o no debe de existir una discriminación económica, ¿no? Todos sabemos que si no existe una discriminación positiva al día de hoy, y en muchas materias como podría ser igualdad, empleo o accesibilidad, nunca llegaremos a una igualdad real en condiciones materiales, ¿no? De las personas, ¿no? Con lo cual nuestra propuesta no es otra que le contesten a las personas que alegaron en contra de este plan social porque no estaban en la lista de admitidos ni de excluidos, porque al día de hoy no conozco absolutamente a nadie que le hayan notificado la contestación de ese solicito, de ese recurso que puso ante el ayuntamiento, que se recupere las plazas perdidas, porque entre otras cosas se liquidaron, se amortizaron plazas que están relacionadas con ayuda a domicilio y afecta directamente al servicio y al cuidado que desde el ayuntamiento damos a ciertas unidades familiares, ¿no? En este caso, una trabajadora social, digo, una trabajadora de ayuda a domicilio da el servicio a 6 unidades familiares, con lo cual la multiplicación, la cuenta está bastante fácil, ¿no? Podrían estar afectadas en torno a unas 42, 46 familias en esta cuestión, ¿no? También, ¿por qué no? Decirlo, estamos totalmente de acuerdo que saquen las plazas de relación de puesto de trabajo, ¿no? Pero no obstante, las plazas que antes hemos descrito, que están vacantes, están consignadas presupuestariamente y se podrían sacar todas. Falta voluntad política en este aspecto.
Por otro lado, advertir, ¿no? Advertir y ya proponer una cuestión, ¿no? En relación a las plazas de limpieza que se van a sacar, la contratación, tal y como dicta, como está puesta en la relación de puesto de trabajo del Ayuntamiento de Plasencia, aprobada escasamente 40 días, la contratación sería al 66% de la jornada, al 62% de la jornada laboral, perdona, 62%. Con lo cual nosotros pedimos que la contratación sea al 100%, por supuesto, ¿no? Porque nos parece que la contratación parcial no es un empleo digno, se podría considerar un empleo precario, hay carga de trabajo dentro del ayuntamiento suficiente y esa es nuestra propuesta. El ayuntamiento no intenta, bueno, pues el ayuntamiento no sería el equipo de gobierno, no intenta otra cuestión que crear una posrealidad y negar los datos objetivos de desempleo, los datos objetivos de pobreza, los datos objetivos de desempleo de larga duración dentro del ayuntamiento y empezamos negando la existencia de cortes de luz en la ciudad de Plasencia y no participando en la subvención por parte de la Junta de Extremadura de 55.000 euros para mínimos vitales y ahora acabamos negando la existencia de personas desempleadas de larga duración con una situación económica dura, ¿no? O difícil en la ciudad, ¿no? Lo que se está constituyendo no es otra cosa, efectivamente, que una posrealidad donde las personas desempleadas, las personas con escasos recursos en la ciudad de Plasencia ya no son desempleadas, sino son losers, son perdedores. Son personas a las cuales, desde luego, el Ayuntamiento de Plasencia está desahuciando. Y esa es una de las primeras tareas que tiene que tener el Ayuntamiento de Plasencia. No son otras que esas. No es conmemorar los centenarios de no sé quién, que están muy bien, sino también es preocuparse muy y mucho de las personas y de las necesidades. Y más cuando parte de los recursos para poder ayudar, para poder afrontar esos planes, te vienen por parte de otras administraciones. Desde luego que no se puede no participar de ello y lo que se debe es procurar no cometer errores, ¿no? Mucho me temo que volverá a suceder en el plan de empleo social de la segunda etapa, que empezará en junio-julio, porque la previsión del ayuntamiento del equipo de gobierno es la que es y el planteamiento no es una prioridad en absoluto este tipo de cuestiones que nosotros ponemos de manifiesto aquí en esta rueda de prensa. ¿Alguna pregunta? Yo únicamente, ¿cómo plantea Plasencia en común recuperar esas 10 plazas del plan de empleo social? La única posibilidad que queda por parte del Ayuntamiento de Plasencia para recuperar esas 10 plazas de puesto de trabajo es que los ponga de sus propios recursos. Y como le he indicado antes, no existe ningún tipo de informe que desaconseje, ni siquiera que desaconseje, no ya en una prohibición, que no se pueda contratar de forma masiva. De hecho, si usted se acuerda, hace tan solo un año se contrató, vamos a decir, de forma masiva a 10 empleadas de ayuda a domicilio por 6 meses, con lo cual sí es posible, porque las mismas condiciones de hace un año se dan ahora. No es otra cosa que una narrativa política que se construye el propio ayuntamiento. Y en este caso no he de decir otra cosa que por su ineficacia y su ineptitud la concejala de Recursos Humanos debería plantearse meter las cosas en una caja y irse para su casa. Lo que pasa es que si se contrata con recursos propios tienen que pagar el salario de... No pueden pagar el salario mínimo a la gente de ayuda a domicilio, como se vio ya en la sentencia que salió de... ¿no? Efectivamente, pero date cuenta que existe la necesidad en la ciudad, como demuestran los datos objetivos, no es un cuento de la posverdad ni la posrealidad. Existe una perspectiva que se ha generado a las personas y existe carga de trabajo dentro del Ayuntamiento de Plasencia, con lo cual no es otra cosa que una decisión política que se toma en un momento determinado. O sea, claro, aquí hay dinero. ¿Según para qué?
Para algunas cuestiones, como el alquiler de una carpa de no sé cuántos metros, 500 metros, el mes pasado, si hay recursos, sin justificar en absoluto para crear esa carpa. Y por otro lado, no hay recursos para este tipo de cuestiones. Claro, o sea, cuando ustedes sacan una convocatoria para contratar a 45 personas, son 45 personas, no son 35 personas. O sea, no podemos cambiar de perspectiva al día siguiente, porque entonces estamos generando una contradicción y estamos mintiendo directamente a las personas. Hemos generado unas perspectivas en las personas que no vamos a cumplir. Y eso es realmente lo preocupante. Ojo, otra cosa es que lleguen y se planteen desde el principio, no vamos a presentar proyectos a esta convocatoria. Bueno, pues eso tendrá su crítica política, su crítica social, pero ustedes deben de aguantarla, ¿no? Como ha hecho el Ayuntamiento de Cáceres. Pero claro, si todos los ayuntamientos de Extremadura son capaces de sacar este plan de empleo, ¿por qué el Ayuntamiento de Plasencia no es capaz de sacarlo? ¿Le falta personal en recursos humanos? Si es la falta de personal en recursos humanos, estamos tardando en contratarlo. Si es falta de voluntad política, que eso es lo que metemos, entonces estamos hablando de un tema mucho más grave. Porque al final y al cabo, todo es posible. Hacerlo dentro del ayuntamiento. Sería posible haber traspasado en un momento determinado personal a recursos humanos para haber agilizado esa cuestión, ¿no? Aunque fuera de forma momentánea, aunque fueran 3-4 días, para haber quitado el golpe de trabajo. Pero aquí lo que falta es voluntad política. Y como tal, voluntad política y apatía, con lo cual a nosotros no nos queda que decir que la concejala de recursos humanos, profesionalmente, viniendo del campo en el que viene, la sensibilidad social, no sé, se la habrá dejado meter en el maletero del coche. Pero desde luego que no la tiene. Y lo que se debería plantear es meter las cosas en una caja y irse para su casa. Porque al final te das cuenta que no hay coherencia, no existe coherencia dentro del ayuntamiento. Y eso es lo que nosotros denunciamos, la falta de coherencia, efectivamente. Porque las reglas deben de valer desde el primer día hasta el último.